Bienvenidos, soy el ingeniero agrónomo Juan Manuel Ortega, profesor ayudante de la Cátedra de Fruticultura. Les doy la bienvenida a la clase de Viticultura. En esta primera parte veremos una introducción a la viticultura argentina y su impacto sobre la economía de nuestro país. Los objetivos de la clase son los siguientes: reconocer las principales regiones vitivinícolas del país y de la provincia de Córdoba y su impacto en las economías regionales, identificar las principales variedades y el destino de la producción, conocer la fisiología y estructuras morfológicas de la vid, Vitis vinifera, y su importancia en la producción, comprender las técnicas de manejo del cultivo, sistemas de conducción y poda, labores culturales, etc., identificar los principales problemas sanitarios y factores adversos que puede enfrentar el cultivo y su manejo. Veamos un breve repaso por la historia de la viticultura argentina. Las primeras vides fueron introducidas por los españoles a nuestro país durante la época de la conquista, principalmente a través de semillas, ya que en aquellos tiempos el viaje en barco no permitiría la llegada de plantas vivas o estacas en gran volumen. Durante esos inicios se desarrollaron variedades criollas, ya que la reproducción por semillas permitió el cruzamiento genético y la variabilidad, dando origen a plantas con características diferentes a las variedades originales europeas. En el siglo XIX comienzan a introducirse variedades nobles como Malbec, Cabernet, Merlot y Chardonnay, entre otras, principalmente provenientes de Europa, con el objetivo de mejorar las plantaciones existentes en nuestro país. Se produce por efecto una marcada mejora también en las técnicas de cultivo y la elaboración de vinos, logrando una mejor calidad en el producto. A mediados del siglo XX, el marcado incremento del consumo hace aumentar la producción, recuperando nuevamente las variedades criollas, las cuales vuelven a ganar terreno en superficie plantada. Luego, en la década del 90, se produce una reestructuración de la viticultura hacia vinos de alta calidad enológica, tratando de establecer criterios para vinos de mayor calidad, por lo cual en la actualidad conviven tanto las variedades criollas como variedades nobles con distintos objetivos y distintos fines. La producción de uva en nuestro país tiene tres destinos principales según aptitud varietal y los requerimientos del mercado. Elaboración, tanto para elaboración de vino, mosto o jugo de uva. Consumo en fresco, es lo que normalmente se denomina uva de mesa. Y para elaboración de pasas. En el gráfico vemos la participación de cada variedad según su aptitud en el total país para el año 2019. Podemos ver que claramente el destino de elaboración es el más popular, llevándose más del 90% de la producción total de uva, mientras que el consumo en fresco, la uva de mesa, apenas alcanza un valor cercano al 6%, y el resto lo ocupan las pasas con un 2% aproximadamente. Esto nos muestra que básicamente la viticultura argentina es predominantemente para elaboración. Las variedades presentan diferencias según aptitud o destino. Podemos ver que cada variedad presenta características propias y se pueden identificar tanto como por hoja como por racimo. Veremos acá en las variedades de elaboración algunas imágenes de los racimos. Vamos a ver que cada racimo puede tener distinta forma, tamaño, color. En cuanto a la forma, podemos encontrar racimos cilíndricos, cónicos con hombros, cilíndricos con hombros. Y en general, en cuanto al color, podemos dividir a las uvas de elaboración en uvas tintas, mientras que por otro lado tenemos las uvas blancas. En cuanto a las variedades de consumo en fresco, también tenemos distintas formas y tamaño de racimo, y aún así vamos a encontrar diferencias en el color, encontrando sobre todo uvas blancas y negras y algunas variedades que también se denominan rosadas.
Como dijimos, existen diferencias según el destino, tanto en el tamaño de las bayas como en el tamaño y forma de los racimos. Y en esta diapositiva vamos a ver a grandes rasgos las diferencias que se presentan entre la uva de elaboración o vinificación y la de consumo en fresco. En esta tabla vamos a comparar 4 características principales que las diferencian y vemos en la primera que las variedades de elaboración presentan normalmente bayas pequeñas, generalmente esféricas, mientras que las de consumo en fresco se buscan que tengan bayas grandes y carnosas, esféricas generalmente, aunque también hay variedades que tienen bayas más elípticas. Siguiente característica: en las variedades de elaboración observamos que tienen racimos compactos normalmente y de tamaño variable, algunas más chicas, otras medianas o grandes, mientras que en las variedades de consumo en fresco normalmente los racimos son laxos y de gran tamaño. En cuanto al ollejo, vamos a ver que las variedades de elaboración tienen mucho ollejo o piel en relación a la pulpa. Esta piel gruesa aporta características significativas al vino en cada variedad, mientras que en las variedades de consumo en fresco observamos que tienen poco ollejo en relación a la pulpa, es decir, tienen una piel fina que lo hace más agradable para el consumo. Y por último, vemos que en las variedades de elaboración existe presencia de semillas, que son quienes aportan taninos al vino, una característica muy buscada en algunas variedades. Por otra parte, las variedades de consumo en fresco pueden poseer semillas, pero también hay variedades sin semillas denominadas apirenas, que también son muchas veces utilizadas para elaboración de pasas sin semillas. Vamos a ver las variedades más cultivadas para elaboración en nuestro país. En el gráfico observamos las variedades aptas para elaboración y su importancia según superficie cultivada en el año 2019. Cada variedad tiene mayor o menor importancia y podemos destacar dentro de las variedades nobles, por ejemplo, las tintas como Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, entre otras, siendo la primera, es decir, el Malbec, la variedad más cultivada, no solo dentro de las de elaboración, sino en general a nivel país. Dentro de las variedades blancas podemos destacar Pedro Jiménez, Torrontés Riojano y Chardonnay como variedades más cultivadas, y se observa también una gran superficie de variedades criollas como Cereza y Criolla Grande, que junto con Bonarda normalmente se destinan a vinos tintos genéricos llamados vinos de mesa o para el uso también en mosto concentrado. Últimamente se ha empezado a utilizar y explotar la variedad Bonarda, dado que se ha descubierto que en ciertas condiciones de cultivo logran vinos de buena calidad. En cuanto a las variedades para consumo en fresco y pasas, podemos ver en estos dos gráficos la importancia de cada variedad según superficie cultivada en el país en el año 2019. En ambos casos podemos observar que tanto en variedades para mesa como para producción de pasas se observa gran predominancia de 3 variedades sobre el resto. En el caso de las variedades para consumo en fresco, Flame Seedless, Red Blood y Superior Seedless son las 3 variedades que predominan, siendo la primera y la tercera las característica principal que no poseen semillas. En cuanto a las variedades aptas para pasas, vamos a ver que Arizul, Sultanina Blanca y Fiesta son las 3 que predominan, y hay una pequeña superficie ocupada por otras variedades. A nivel país, la producción de uva de mesa puede ofrecerse en distintas épocas para mercado interno, ya que por cultivarse en distintas regiones puede llegar a madurez en distintos momentos. A su vez, esto también permite exportar en distintos momentos del año sin tanta concentración. En cuanto a pasas, un detalle es que debe cultivarse, o lo ideal sería hacerlo, en regiones donde la humedad ambiente sea baja, ya que esto favorece el secado más rápido. En nuestro país podemos ver que la zona de cultivo se hace normalmente entre los 25 y 40 grados de latitud, ya que más al sur de los 40 grados de latitud normalmente las condiciones climáticas no permitirían que el cultivo llegue a la uva con una madurez normal
y en condiciones de consumo. Dentro de la zona cultivada podemos diferenciar ciertas regiones, como por ejemplo la región del NOA, donde La Rioja, Salta y Catamarca aparecen como principales cultivadores, pero también tenemos en Jujuy y Tucumán. La región del centro-oeste, que en realidad está principalmente conformada por Cuyo, siendo sus principales exponentes Mendoza y San Juan. La región sur, donde Río Negro, Neuquén y La Pampa aparecen como principales productores. Pero además podemos decir que existe una gran dispersión de la actividad, ya que está presente en 18 provincias del país. En el siguiente cuadro podemos ver la importancia de cada provincia según superficie cultivada y el porcentaje que corresponde a la superficie total del país, según datos del informe anual 2019 del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En este cuadro podemos ver que Mendoza y San Juan concentran más del 90% del total de cultivo de uva de nuestro país, mientras que a continuación La Rioja, Salta y Catamarca concentran entre ellas algo más del 6%. La tercera región en orden de importancia sería la región sur, con Neuquén, Río Negro y La Pampa, que llegan a un valor cercano al 2% entre ellas, y podríamos decir luego, entre las otras regiones, destacar la importancia de Córdoba como novena provincia en cultivo en superficie, ocupando una superficie similar a la provincia de La Pampa, pero muy superior a las demás provincias argentinas. En cuanto a la evolución de la superficie cultivada en nuestro país, podemos ver en el siguiente cuadro la variación entre el año 2010 y 2019 por provincia. Podemos observar en este cuadro que las provincias de Mendoza y San Juan, que son las principales productoras, junto con Río Negro, han perdido superficie en los últimos años, aunque porcentualmente no sea muy significativo, mientras que las demás provincias tuvieron un aumento entre el 5 y el 270% de su superficie. Esto podría mostrar una tendencia a la desconcentración de la actividad, tendiendo a aumentar en las provincias tradicionalmente no tan productoras. En cuanto a la provincia de Córdoba, podemos ver que manifiesta un crecimiento de la superficie implantada, con un aumento de alrededor del 5% en los últimos 10 años, que si bien en porcentaje no es mucho, siendo Córdoba una provincia con bastante superficie comparada con las demás no productoras tradicionalmente, implica un buen número de hectáreas en estos últimos 10 años que se han cultivado y se han implantado. Por otra parte, la superficie total cultivada en el país ha manifestado una disminución en estos últimos 10 años, aunque poco significativa y que podría deberse principalmente a la pérdida de superficie en Mendoza y San Juan. En cuanto a la provincia de Córdoba, podemos decir que tiene distintas aptitudes en distintos microclimas en varias zonas de la provincia, pero vamos a mencionar que la Cámara de Bodegas y Productores Vitivinícolas de Córdoba, recientemente conformada, considera en su estatuto 5 regiones. La región norte-oeste, con viñedos cercanos a la localidad de Cruz del Eje, Quilino, San Pedro Norte, entre otras. La región de Tras la Sierra, con viñedos cercanos a San Javier, Villa Las Rosas y otras localidades cercanas. Una región que une los valles de Punilla y Valle de Calamuchita, con viñedos en la zona de Villa Giardino, Los Reartes y otras localidades cercanas. La región centro, donde Colonia Carolla aparece como el principal exponente vitivinícola. Y también se incluye una quinta región que incluye zona este y sur para contemplar posibles viñedos a implantarse en el futuro en esta región, si bien hoy está predominantemente ocupado por actividad agrícola extensiva y otras actividades. Cabe destacar que este criterio fue realizado con fines más bien políticos y por cercanía de los viñedos y no implica que una zona tenga un clima similar con características únicas. Por otra parte, la provincia cuenta con 13 bodegas, 13 elaboradores artesanales, 4 fábricas de espumosos y 19 elaboradores caseros inscritos en el INB, lo que nos muestra que la actividad está
presente realmente en la provincia y que tiene potencial de seguir creciendo. Si analizamos el impacto de la actividad vitivinícola en la economía de nuestro país, veremos dos grandes impactos. Primero, en la macroeconomía a nivel país, vamos a ver que la actividad se distribuye en 18 provincias, ocupando el 0,1% de la superficie del país. Y la vitivinicultura presentó en el año 2017 el 0,4% del Producto Bruto Interno, tributando al fisco algo más de 4.400 millones de pesos. Esto podría mostrar que si bien la superficie cultivada no es tanta, el impacto en el PBI es mayor que en cuanto a superficie cultivada, por ser una actividad intensiva con alto valor de su producción. En el año 2017 generó 385.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. En cuanto a las economías regionales a nivel local, podemos notar que a nivel regional el impacto directo más notable es la generación de puestos de trabajo por ser justamente una actividad intensiva. Muchos de estos puestos de trabajo son permanentes, mientras que otros son puestos temporales que se consideran sobre todo para la época de cosecha, una época en que la labor realmente necesita de mucho personal. Y un efecto indirecto es la promoción de la actividad turística. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza se estima que el 32% de los turistas manifiestan que su principal atracción es visitar bodegas y afines, mientras que en los que no lo tienen como principal atracción, muchos sí lo tienen como secundaria o terciaria.